Buenas noches a todos ustedes, amigos de la comunidad Obsesionado con el Terror. Les agradezco acompañarme en un relato más y aquí tu amigo Armando Morales, muy contento de recibirlos esta noche con una invitada que ya había estado con nosotros. Nos contó un relato que se llama La Casa Macabra. Entonces, pues aquí está en una segunda ocasión para contarnos una nueva vivencia y quiero darle la bienvenida a nuestra amiga. Amiga, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mire, mi nombre es Marta y pues ya había estado aquí anteriormente. Le mando saludos a toda tu audición y muchas gracias por la oportunidad de poder contar y compartir con tu público un nuevo relato, empezando desde el año ahora de 1997, cuando me mudé a Estados Unidos. Perfecto. Bueno, esto que nos va a contar fue ya después de todos los sucesos aterradores que vivió en esa casa que les cuento. Así que si no han visto ese video, chéquenlo. Está muy interesante esa primera vivencia. Y bueno, vamos a empezar con este nuevo relato. Nada más recordarles, por favor, amigos, suscríbanse, comenten, den like y compartan. Y únanse a la comunidad de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Y de paso, si están de buen humor y son fan de Hueso Colorado, únanse a la membresía de aquí de Obsesionado con el Terror para que puedas ver todos los videos que hay para miembros. Bueno, sin más que decir, amiga Martita, ¿qué nos quieres contar esta vez? Sí, mira, pues eso empieza en el año 1997, ya que nosotros nos venimos de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es donde pasaron todas las cosas anteriormente de niños. Pues yo ya era una adolescente, ¿verdad? Entonces, yo me vengo para acá, para Phoenix, Arizona, y nos vinimos a vivir con mi abuelito, a la casa de mi abuelito, mientras nos acomodábamos y conocíamos la ciudad y pues todas esas cosas. Y cuando nosotros nos movimos aquí con mi abuelo me empezó a llevar a la iglesia. Es mi abuelito el que te digo que anteriormente siempre nos inculcó las cosas de Dios, pero como éramos niños, pues no sabíamos mucho de la palabra y de todo eso. Así que cuando ya era un poquito ya yo adolescente y grande, pues empecé a entender muchas cosas, empecé a entender más lo sobrenatural, lo que tiene la vida espiritual y todo lo que acontece en el mundo de las huestes espirituales también. Y pues empecé a conocer de Dios, empecé a ir a la iglesia y todo, y en eso entró a la escuela y ahí conozco a un muchacho este muchacho era de Cuba, y empezó a pretenderme este muchacho y pues se fijó en mí, nos hicimos amigos, y pues imagínate, yo no conocía nada de su vida y pues a lo mejor él podía contarme nada más lo que a él se le hacía importante contar, pero a lo mejor se iba a reservar muchas cosas de su vida pasada que obviamente yo no iba a tener, porque él no iba a poder saber nada, porque él siempre fue, pues toda su familia estaba en Cuba, él era nada más aquí, no tenía a nadie más que a su papá. Y en ese momento, pues nos empezamos a ser amigos y todo, y pues hubo una atracción, nos hicimos novios y empezamos a andar y todo, y nosotros, pues cuando yo lo llevé a la iglesia, le dije que yo era cristiana, que nosotros podíamos pues conocernos un poquito más y que él conociera a mi familia, y se empezó a involucrar ya con mi familia. Obviamente el muchacho tenía gracia porque le caía bien a todos, y pues el muchacho, su familia de él, bueno, su papá, el único que tenía aquí en Estados Unidos, no le caí yo muy bien al señor, y el señor todo el tiempo empezó pues a tratar de impedir que la relación se hiciera más formal, porque como nosotros teníamos las tradiciones de los tiempos de antes, era ir a pedir permiso a los padres, solamente a ciertas horas, no más de las 10 de la noche, y pues en todo ese tiempo era un poquito más estricto todas esas cosas. Así que ese señor pues empieza a hablarles a mis papás y a decir que nosotros no sabíamos nada de la vida de este muchacho, de que él no me iba a hacer feliz, que él había estado haciendo muchas cosas que no eran buenas, que había estado en la santería allá en Cuba. ¿En la santería? Entonces, okay. Yo no sé si tú conoces, tú sabes que los cubanos tienen mucho esa religión. Entonces, pues yo le conté y le hablé a él de lo que su papá había hecho, que había llamado a mis papás para informarles de que no era una buena persona y que no me convenía porque él había sido una persona que estuvo en la santería. Y les digo, entonces tú nunca me hablaste de eso, y me dijiste que eras cristiano, que te gustaba la iglesia, y empezó a empezar conmigo a la iglesia, y entonces yo sabía
si en realidad él estaba fingiendo o si en realidad él estaba cambiando o haciendo una nueva vida conmigo y dejando atrás todo lo que él había vivido. Y pues él me cuenta pues que sí, que él tuvo una tontería, pero que lo había agarrado nada más como para juego, que él nunca se involucró realmente de verdad, y que lo hacía solamente por las ofrendas que la gente le llevaba y por el hambre obviamente que hay en Cuba, y que a él le convenía porque pues le llevaban ofrendas, le llevaban comida, le llevaban mucho, y según él era mentira lo que él hacía, como que nada más jugaba con eso. Pero yo como no conocía de la religión y no sabía lo peligroso que es cuando uno juega con estas entidades al no saber y al no saber realmente en lo que te estás metiendo, pues yo lo hice como un comentario, me comentó lo que él quiso comentarme, de la manera que él lo miró, y pues yo lo dejé pasar, y pues seguimos en la relación. Y pues sí, siguieron los problemas, pues tratar de impedir el matrimonio, porque ya después nosotros llegamos a tener un año de noviazgo, y yo me casé súper chica, a los 18 años. A los 18 años, pues ya él va y pide permiso para formalizar ya nuestra unión, ya pidiéndome el matrimonio. Y mis papás, pues, con todo el dolor de su corazón, ellos me querían porque decían que era muy jovencita, pero yo decía, no, pues está bien. ¿Cuántos años dices que tenía? 18. Ya 18 años y bien jovencita, pues yo decidí. Ellos ya no podían decidir por mí, claro. y pues me casé. Ajá. Y pues ahí empiezan las pesadillas, ¿no? Nosotros compramos casa de inmediato, vivimos unos meses nada más en la casa de mi abuelito, porque él nos apoyó, y después nos fuimos a un departamento y vivimos nada más un tiempo, y decido yo empezar a trabajar, y le digo que yo quiero trabajar, yo quiero pues ayudarte, pero pues para comprar una casa. Y nos hicimos de nuestra primera casa muy pronto. La compramos, y después pues yo empecé a trabajar, empezó la relación bien, pero siempre hubo muchos problemas porque su familia no estaba, su papá nunca estaba de acuerdo con nuestra boda, inclusive nunca fue a la boda, y pues entonces compramos nuestra primera casa, y luego después de un año ya de casados viene mi embarazo. Yo me embaracé. Sí. Entonces pues ya como a los 6 meses de embarazo yo dejo de trabajar y empiezo a quedarme sola en la casa, y pues empiezan las manifestaciones en la casa. La casa mandó construir nueva. Y pues cuando anteriormente pues yo vivía en un lugar donde era un nuevo lugar, donde era todo abandonado, y había una iglesia. Entonces pues las casas las estaban construyendo desde cero, y yo fui la primera habitante. O sea, nunca nadie había habitado esa casa más que nosotros. La estrenamos nosotros. Entonces, pues empiezan a pasar muchas cosas en la casa. Estábamos un día sentados ahí mirando la televisión, y de repente la estufa, y al lado de la estufa explota una botella con aceite. Y no estaba haciendo frío, o sea, la botella siempre había estado ahí, y de repente un día decidió explotar, y yo me asusté y dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces yo voy y veo, y digo, pues no me hallaba, no me explicaba por qué explotó esa botella, se quebró. Y entonces me puse a limpiar y todo, y lo dejé pasar, no tuve ningún miedo, nomás se me hizo muy extraño. Y pues yo cuando me fui a acostar en la noche, él se levantaba de madrugada para irse a trabajar, y me dejaba sola desde las 3 de la mañana. Me cuenta que él entraba a las 5, pero trabajaba muy lejos. Él trabajaba en el aeropuerto, y yo vivía como a una hora del aeropuerto. Tenía que levantarse muy temprano para irse, así que a las 3 de la mañana él ya se iba de la casa y me dejaba ahí sola. Entonces pues yo entre sueños, como con mucho sueño y todo, yo miré como él se puso arriba de mí y se me quedó mirando, y yo abrí mis ojos y desperté. Entonces al despertar y al verlo, yo le agarro la cara y lo acaricio y le digo, que no te vas a ir a trabajar, ya es tarde.
y no me contestaba, solamente me miraba muy profundamente. Entonces, después yo capto que él no tenía barba, porque él nada más salía como bigote y como una barba de candadito, pero en la mejilla que él nunca le salía barba. Entonces yo siento la barba muy frondosa y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, yo agarré la onda como que dije, este no es mi esposo. Y yo me asusto y lo aviento, y en cuanto yo digo, no es Rosy, yo me asusté mucho, y cuando me asusté desapareció, pero como que si se haya desaparecido, pero como que si se haya metido adentro de mí esa entidad. Entonces yo me asusté muchísimo, entré en pánico porque yo estaba despierta, él se acababa de ir y yo pensé que él se había regresado y que por eso se había puesto así como enfrente de mi cara. Entonces yo me asusté mucho y yo me quedé temblando de miedo, así como acurrucada en la cama, y yo quería orar, pero fíjate que a mí me daba muchísimo miedo orar porque yo sabía que si yo oraba, una entidad maligna se iba a levantar y yo no iba a saber cómo afrontarla y cómo pelear con los espíritus que estaban ahí, con las huestes espirituales, porque se empezaba a sentir mucho miedo alrededor. Y entonces de repente yo empiezo a oír muchas cosas en la cocina, como que se abrieron los cajones y empezaron a jugar como con los cubiertos. Entonces yo tuve mucho miedo y pues esperé que amaneciera, y cuando amaneció, esperando yo ansiosa que regresara del trabajo, pues yo no quería ni salir del cuarto, yo ya no andaba libremente en la casa, y la casa no era muy grande, era chica, y yo no andaba porque yo tenía miedo de que fuera a pasar. Y entonces cuando llegó de trabajo, pues yo le comento lo que me había pasado en la mañana, pero él nada más se reía y no, como que no, tú estás loca, a lo mejor nada más es tu miedo y tus nervios y estás oyendo cosas, y pues igual, ¿no? Lo típico, que no te cree nada de lo que uno dice. Entonces, pues pasaron unos días y después fuimos a la tienda a comprarnos despensa y era de día, eran como las 4:30 de la tarde cuando íbamos llegando a la casa. El sol iba metiéndose, entonces yo venía como bien fastidiada porque yo en eso todavía estaba con el embarazo, ¿ok? Acuérdate que yo estaba embarazada. Entonces yo ya con mi barriga muy grande, bajo algunas bolsas del carro, eran como las 4:30, casi las 5 de la tarde, y yo agarro nada más 2 bolsas en cada mano y me adelanto porque él iba a meterme más y las otras bolsas, y yo dije, pues me voy a poner ahí para la sombrita. Yo le andaba huyendo al sol y me pongo enfrente de la puerta de la casa, y yo miro que alguien está ahí en la puerta, pero yo venía con la cabeza agachada y caminando viendo mis pies hacia abajo porque estaba el sol bajando. Entonces yo no quería que me diera directamente en la cara, entonces yo bajé la mirada, así que yo caminé hacia la puerta, y cuando yo veo enfrente de mí, yo veo una persona. Y entonces yo voy levantando mi cabeza y veo una persona grande, alta, como del tamaño más arriba de la puerta, una persona gigante. Y era él, con una camisa que él tenía azul, de cuadritos. O sea, era él, su misma cara, y yo empecé a gritar, y cuando yo me doy la vuelta y yo lo miro a él que viene y se está atrás de mí con las bolsas de la despensa, yo suelto las bolsas que traigo en mis manos y le empiezo a dar muchos golpes a él de pánico y así le digo, te estoy viendo, estás aquí detrás de mí. Y yo me volteo y le empiezo a pegar y me pongo histérica a llorar. Y me dice, estás loca, no hay nadie. Le dije, sí, aquí estabas. O sea que cuando él llega y se pone atrás de mí, esa entidad desapareció. Pero yo la miré clarito, pero era el rostro de él. Y luego le dije, que si te estoy viendo. O sea, yo estaba en shock porque yo lo acababa de ver
pero yo lo que me impresionó es de que él no es tan grande. Así que, pero esa persona que yo había visto pasaba una puerta de una casa, estaba muy alta, pero era el rostro de él, y con una camisa que él tenía, pero la camisa la traía desabrochada. Entonces yo lo veo y yo me asusto y entro en pánico y me quedé así como en shock, y volteo detrás para darme la vuelta para salir corriendo hacia el carro donde él estaba. Y entonces es cuando él ya está atrás de mí, y yo suelto las bolsas y le empiezo a pegar yo en el pecho. Entonces pues ya entramos, me calmé, y pues yo empecé a tener mucho miedo, porque yo decía, no, es que yo estoy viendo algo y no me gusta, y me estaba dando mucho miedo. Yo ya no quería quedarme sola en la casa. Cuando él se iba a trabajar, yo ya tenía, ya se va a hacer de noche, ya vamos a dormir, y al ratito ya se tiene que ir a trabajar, y yo ya no me quería quedar sola, porque yo empezaba a tener miedo en la casa. Empezamos a decorar la recámara del niño, iba a tener yo un niño varón, y empiezo a decorar y poner su cuna y todo allí, pero yo tenía mucho miedo en ese cuarto, y le empecé a agarrar mucho miedo al cuarto, y de repente pues otra vez empezaba él a irse a trabajar, y lo mismo, o sea, yo siempre oía ruidos en la casa, en la cocina, como que buscaban cosas. Cuando yo pasaba por el cuarto de mi hijo, yo sentía así como si me jalaban, así como un miedo. Entonces un día ya casi yo para parir, ya casi iba a tener a mi bebé, y ya habíamos llegado de la iglesia. La iglesia nos quedaba súper lejos, pero solamente íbamos los domingos, y ya era noche, ya era muy tarde, y habíamos llegado y nos estábamos alistando para irnos a acostar. Entonces, como yo ya no me podía acomodar por la barriga, ya la tenía muy grande, y yo ya me incomodaba mucho, y yo me volteaba mucho para diferentes modos de la cama. Entonces yo me volteaba para un lado, pero nunca le quería llevar la espalda hacia la puerta, porque me daba miedo. Claro. Entonces yo prefería estar viendo hacia donde estaba la puerta del cuarto, y ahí en el cuarto pues estaba también una puerta donde estaba el baño, y estaba la luz prendida del baño, pero entonces yo me acuesto así, me pongo así a un ladito, y empiezo a ver, así, enfrente de la cama había un peinador. Ajá. Y ese peinador yo lo veo ahí recargado con un pantalón blanco, y pues yo me puse a platicar con él, y entonces yo platicándole, decía, ya me siento bien incómoda, ya no me puedo acomodar de ningún modo, y yo platicando así con él, pero él no me decía nada, y él nada más así como con los brazos cruzados viéndome, y con las piernas también como cruzadas, pero él estaba recargado en el peinador, y yo lo miré con un pantalón blanco, y lo miré ahí platicando yo, y de repente oigo que le bajan al baño. Entonces yo volteo así, y volteo para el otro lado, y veo que él sale del baño. Entonces con la persona que yo estaba platicando, que miré recargado en el peinador, pues no era él, era la entidad que yo lo miraba, que lo seguía mirando. Ah, caray. Ajá. O sea que a mí se me parecía, cuando él estaba allí, no importaba si él estuviera ahí o no estuviera ahí, esa entidad se me aparecía. Sí. Desde que a mí me pasó eso de que yo lo miré, que yo sentí que la entidad a mí se me metió como adentro de mi cuerpo, porque desapareció, como que se cayó adentro de mí, yo sentía como un peso adentro de mí, yo me sentía mal, y empecé a sentir mucho temor, porque yo empecé a tener mucho miedo, pensando que los espíritus venían por mi bebé. Yo empecé a decir y empecé a pedir ayuda en la iglesia, y empecé a pedir oración, que porque a mí me venían a quitar a mi bebé, que yo necesitaba ayuda. Entonces pues ahí miras a los pastores, a los guerreros espirituales que se cargan de la oración, yendo a mi casa a orar por mí, orando por mí en la iglesia, y pues un día yo tuve mucho miedo, y mi hermana me dijo, voy a llevar unos guerrilleros espirituales para que oren por ti y por tu casa, y pues para que estés un poquito más tranquila. Entonces en eso le digo, bueno, está bien, llévalos, y ellos fueron allá a la casa y empezaron a orar por mí, me sentaron en una silla ahí en medio de la cocina, y entonces yo empecé a vomitar algo negro, muy feo, pero cuando yo empecé a vomitar,
yo empecé a sentir que algo salía de mi cuerpo, como que yo estaba siendo liberada de algo, y yo siento que lo que estaba saliendo era la identidad que se me había metido cuando a mí se me metió que yo miré a mi esposo. ¿Él estaba ahí Entonces, junto con ustedes? Sí, allí estaba. Ya. Pero él nada más observaba todo lo que hacían. Fueron 2 personas con mi hermana y ellos 2 oraron por mí. Mi hermana estaba ahí también apoyando la oración, pero él solamente estaba ahí mirando, observando lo que ellos hacían conmigo. Entonces yo empecé a oír como que empezaban a dar muchos golpes en toda la casa, como si estuvieran golpeando todas las paredes. Yo empecé a oír mucho ruido en toda la casa cuando ellos estaban orando. Entonces ellos fueron y oraron por toda la casa y oraron y se metieron en el cuarto de mi hijo que yo había preparado. Y me dijeron, aquí hay algo, en este cuarto, dijo, hay algo y está atrás de este cuadro. Y yo había comprado un cuadro bien grande del ángel de mi guarda. Eran como 2 niños y el ángel atrás en el puente. Entonces me dijeron, este cuadro, dice, atrás de esta identidad atrás de este ángel hay un demonio, y no sé si tú quieras, dijo, pero nosotros necesitamos destruir este cuadro. Y yo le dije, sí, destrúyelo, no me importaba porque yo ya tenía mucho miedo. Claro. Y te digo que yo le quería ir al cuarto. Y me dijeron, tenemos que destruir este cuadro. Este cuadro yo lo compré a una cubana que también era de la santería, pero yo no lo sabía. Ajá. Anteriormente. Entonces como yo tenía mucho miedo, yo dije, sí, sáquenlo, llévenselo, y ellos dijeron, lo vamos a destruir. Y también aquí, dijo, en los alrededores hay muchas iglesias, y como esto, dijo, era un lote baldío, y empezaron a hacer casas, dijo, las huestes espirituales andan queriendo y rondando a ver dónde entran, a perturbar las familias, y pues aquí puede ser que haya portales abiertos, y estén en todo el momento, dijo, están atacándote. Entonces, yo solamente era la que yo solamente sentía como que me iban que le iban a dañar algo a mi hijo, porque yo estaba embarazada. Entonces, ya que ellos me hacen la liberación de que yo vomité, tiraron por la casa y se llevaron el cuadro, se puso un poquito más tranquila la casa, y yo me sentí bien. Yo dije, bueno, ya, se acabó. Entonces llega el momento en que yo tengo que ir a dar a luz. A dar a luz, okay. Entonces cuando yo tengo a mi bebé en el hospital, no dejaron estacionario, nada más era visita y la hora se tenían que ir. Y mi niño se me puso muy malo, cuando nació se me puso muy malo de un ataque de asma, y no podía respirar, y el niño no pudo salir cuando a mí me dieron de alta. A mí me despacharon sola a la casa, y entonces mi hijo se quedó en el hospital. Y yo tenía que estar ahí todos los días hasta que el niño le dieran de alta, para que el niño lo tuvieron que tener en un incubador. Entonces, cuando el niño ya me lo entregan y sale del hospital, y dice mi mamá, vente para la casa para que te puedas estar tranquilo y descansar, dice, y nosotros te podamos ayudar con mi niño, porque yo vivía muy lejos y pues nadie podía ir a visitarme. Entonces yo decido irme para allá, y obviamente yo me vine sola con mi mamá, y mi esposo mi ex esposo se fue para la casa, y él pues su rutina normal, él se iba a dormir a la casa, él se iba para el trabajo, y iba y veía al niño, y luego otra vez se iba, y yo me quedé con mi mamá. Entonces la primera noche que yo llegué con mi hijo, mi mamá me dice, acuéstate en el cuarto de tu hermana y dame el niño, dijo, para que tú puedas descansar, porque has estado todos los días yendo al hospital. Y mi mamá se lleva al niño a su cuarto y ella se duerme con mi hijo. Y yo, cuando yo estaba dormida, yo empiezo a oír mucho ruido. En eso me despierto y empecé a mirar como una visión donde venían muchos demonios, pero muchos demonios por todo el pasillo corriendo. Mira, yo no sé cómo describirte. Yo miraba como si fueran chapulines gigantes, pero los rostros eran como humanos, pero los cuerpos eran como si fueran chapulines. Ellos no corrían, ellos saltaban como las langostas y los chapulines.
Y esto dices que estaba pasando en la noche. Sí, en la noche. O sea que cuando yo me quedé dormida sola en mi cuarto, los demonios esos que te digo, los espíritus pasaron por el pasillo y yo los pude ver a través de la pared. Yo pude visualizar lo que había atrás de la pared. Y yo miré y yo dije, vienen por mi hijo. Y yo me sentí bien asustada, pero los demonios pasaron de corrido hacia enfrente y se fueron al cuarto de mi mamá. Entonces, yo esos demonios yo los miré, pero haz de cuenta que yo me quedé paralizada, yo no me podía mover de la cama, pero yo solamente tenía mucho miedo, no podía gritar, yo me quedé totalmente paralizada, no podía gritar, no podía orar, no podía reprender, no podía avisarle a mi hermana, yo estaba como en shock, así, y mirando todo lo que estaba pasando atrás de la puerta. Entonces, cuando amanece en la mañana, yo le digo a mi mamá, vinieron los demonios a la noche por mi hijo. Y me dijo mi mamá, sí, dice, sí. Dice, vinieron, dice, y me rodearon en la cama. Ajá. O sea, que yo miré, mi mamá lo miró, y mi mamá me describió a los demonios, y mi mamá miró los mismos demonios que yo. Y no podíamos habernos puesto de acuerdo. Cuando mi mamá me dice y me los describe, me dice, eran muchos, pero ¿sabes qué? Dijo, saltaban, dijo, chocaban como si chocaban con un vidrio. Mi mamá oró por mi hijo, no sé ni por qué ella se puso a orar cuando estaba dormida y ella lo tenía en el pecho, y dice que ella en su cama miró como si hubiera un vidrio transparente donde ella podía visualizar todo lo que había alrededor de ella, y por eso pues ella pudo mirar todos los demonios que chocaban, pero dice que cuando se querían echarlo encima a ella para quitarle al niño, ella miraba cómo se rebotaban, porque un vidrio los rebotaba, y no podían entrar, no podían pasar porque había como un cerco de protección transparente que no podían venir a él. Entonces ella miraba cómo rebotaban, porque ellos venían corriendo, saltando y se le querían echar encima, pero no podían, se rebotaban. Entonces mi mamá me empieza a describir eso y yo le dije, mamá, ¿cómo eran los demonios? Y mi mamá lo dijo, y me lo describió igualito que yo. Me dijo, parecían chapulines grandes, y con las piernas así como para atrás, como si las rodillas, en lugar de que se doblaban hacia enfrente, se doblaban para atrás, dijo, y ellos saltaban hacia mí. Entonces a mí me dio mucho miedo y yo le dije, mamá, algo quieren con mi hijo, algo vienen por mi hijo. Y yo todo ese temor lo viví todo el embarazo, y cuando pasó eso, nadie nos creía, se quedaban así como que de qué están hablando, porque nosotros lo platicamos, y luego le hablé yo al pastor de la iglesia donde él oraba, y le platicamos, y mi mamá también le platicó lo que estaba pasando y lo que vimos las dos, y el pastor se puso a orar por el niño, oraba mucho, y entonces yo empecé a ir más a la iglesia, pero me entró mucho depresión también, y yo me sentía muy desesperada porque yo no sabía, yo siempre me sentí como perseguida, con miedo, como que mi hijo corría peligro, y entonces yo creo que yo ya los enfadaba en la iglesia, siempre pidiéndoles que oraran por nosotros, y un día el pastor me dice, es que tienes que estar yendo a la iglesia constantemente, y que te tienes que meter con Dios bien en oración para que tú no tengas miedo y puedas reprender que todos esos espíritus que te persiguen y te atormentan se vayan, porque tú misma, hijo, con el mismo miedo los estás alimentando. Entonces yo le dije, es que cuando yo quiero orar, a mí me da mucho miedo, porque no voy a saber cómo enfrentar a esos demonios. Me paralizaba yo, me daba miedo orar. ¿Tú podrías decir que esos son efectos también que provocó ese cuadro? Fíjate que yo pienso que todo esto venía como una maldición por lo que mi esposo había hecho, pero los demonios como todo el tiempo se me manifestaban como él, como si fueran él, sí. O sea, como yo siempre lo miraba a él mientras yo estuve embarazada, pero yo pienso que todo eso, o sea, él jugó con algo, con una entidad
de que no sé qué habrá él, que hasta dónde habrá llegado, porque él solamente me dijo lo que a él le convino decirme. Yo no sé qué realmente hubo, cuánto tiempo estuvo metido en eso y de qué manera él jugó con entidades, y esas entidades yo me imagino que quisieron venir a cobrarse algo que él les debía, pero como yo me sentía muy débil espiritualmente, como que a mí me atacaba, como que a mí me llegaba. Entonces yo pienso que por eso esas entidades como que venían a reclamar algo que les pertenecía, como si mi hijo fuera un pago para ellos de algo que él había hecho. Entonces yo le platico eso a los pastores y los pastores empezaron a orar y empezaron a romper toda cadena de maldición generacional, porque dice que las maldiciones nos siguen hasta la cuarta y quinta generación. Entonces empezaron a orar ellos para que todo eso se acabara y se rompiera, pero no sé, él nunca fue liberado, él nunca fue a lo mejor honesto en las cosas de Dios, y él nunca se convirtió realmente a Cristo, nunca a lo mejor dejó y se arrepintió realmente de corazón de lo que él había hecho en el pasado. Y pues era cuando yo me sentía, ¿no? Yo me sentía que algo había pasado, como que la farsa que él vivía como cristiano, aparentemente el engaño que él hacía, como que lo pagaba, las consecuencias las pagaba yo por la vida que yo vivía, porque yo todos los años que estuve viviendo con él, yo vivía un tormento, yo siempre vivía atormentada, con miedo, insegura de mí misma, con depresión. A mí me pasaba la depresión muy feo, y mi hijo estando chiquito. Entonces yo cuando empezaba a ir mucho a la iglesia y decía, ahora sí, me iba a encuentros de 3 días de oración, de retiros espirituales, me iba siempre buscando yo la manera de poder yo enfrentar estos espíritus y poderlos atacar para que me dejaran en paz y dejaran en paz a mi descendencia. Y resulta que cuando yo trataba de hacer eso, mi hijo se me ponía muy malo, y mi hijo se la llevó hasta los 13 años, se la llevaba internada en el hospital 5 días, y yo un día le dije al pastor, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy. ¿Por qué ya no está yendo a la iglesia? Me iban y me visitaban porque dejaba yo de ir a la iglesia a largos tiempos, porque cuando yo voy a la iglesia mi hijo se me enferma y me dura mucho tiempo en el hospital, y yo ya no quiero verlo enfermo, y mi hijo le daban unas temperaturas altísimas y por nada se le bajaban. Yo me tenía que correr a la emergencia, le tenían que dar 2 o 3 tipos de medicina, ponerle bolsas de hielo, porque a mi hijo no se le bajaban las temperaturas. Entonces le daban infecciones que para la edad de él ya no le tendrían que estar dando, y siempre se me enfermaba. Entonces yo decía, si yo voy a la iglesia, mi hijo se me enferma, y cuando yo dejo de ir a la iglesia, el niño ya no se me enferma y está bien y nada, y todo está tranquilo, como que los espíritus se dormían y me dejaban en paz. Entonces me decía, es que si tú confiesas eso, pues el enemigo te puede oír. El enemigo no sabe lo que tú piensas, pero él puede saber, dijo, cuando tú lo declaras. Y como tú dijiste eso ya en voz alta, el enemigo ya va a saber de dónde atacarte. Y como el enemigo sabe que tú tienes miedo de ir a la iglesia porque tu hijo se enferma, pues siempre se va a estar enfermando. Tú tienes que contraatacar con oración, todo eso. Pero yo no pude, yo me debilité espiritualmente, yo me debilité, me alejé de Dios, y mi hijo pues fue creciendo, y a la edad de 3, 4 años, yo me sentía muy, pero muy deprimida, y yo me encerraba en mi cuarto, me aislaba de todos, de la familia, de la gente, y como yo vivía muy lejos, pues casi nadie me visitaba, y yo a mi ex en ese momento, el esposo no era como yo, como si yo no existiera, no me ponía atención, no me entendía, no platicaba conmigo, no sentía yo ningún apoyo de su parte de él, como que siempre me ignoraba, y él vivía en su mundo y yo en el mío. Entonces yo entré en una depresión muy grande, y yo dije, ¿yo para qué quiero vivir si esto está así? ¿Para qué quiero vivir? Y me encerré en el cuarto y agarré una navaja y me acosté en la cama y dije, yo no voy a quitar la vida, porque ¿para qué quiero estar aquí? Y esto no es vida, esto es un tormento que yo vivo siempre con miedo. Y en eso mi hijo me toca la puerta y yo no me quería abrir, pero la recámara tenía un baño donde tenía doble puerta,
y podías entrar por el otro lado, y esa no la había cerrado con llave. Entonces mi hijo entra y me dice, mami, ¿por qué no me abres la puerta? Y le dije, es que estaba descansando, y escondí la navaja. Y me dice, mami, vamos a orar, porque mi hijo yo siempre le enseñé a orar desde chiquito. Y él empezó a orar con sus palabras y todo. Entonces ahí yo caí en cuenta que lo que estaba haciendo era una locura, lo que estaba tratando yo de hacer. Y en eso yo pues le pido ayuda a mi mamá y le digo, mamá, yo me siento muy deprimida, yo no quiero estar en mi casa, a veces siento que no quiero ni mirar a mi niño porque no me siento capaz de cuidarlo ni así como me siento. Y mi mamá me dijo, vente para acá un tiempo para que tú empieces a sentirte mejor y a ver si te ayuda a estar en otro ambiente. Pero yo no pude, yo me seguí quedando ahí, y hasta que decidimos vender la casa y nos vinimos para vivir en un apartamento, y económicamente siempre nos iba muy mal. Vivíamos muy inestable, vivíamos todo el tiempo con deudas, falta de dinero, con problemas en el matrimonio, indiferencias, y era una vida muy triste y muy conflictiva. Y en eso pues yo me mudé a un departamento, y después me dice mi tía, mis abuelos caen en una enfermedad, ellos ya se habían mudado a otra casa y caen en una enfermedad y estaban buscando quién se quedara con ellos a cuidarlos. Y pues yo le dije, pues una amiga anda buscando una renta, le dije, de la escuela que conocíamos, y esa amiga se fue a vivir ahí con mis abuelitos, le rentaron a ella una recámara, y esta amiga la empezamos a llevar a la iglesia con nosotros a donde yo iba. Pero te digo, hija, yo dejaba de ir como meses y luego regresaba, y luego me volví a alejar como unos 3-4 meses y luego regresaba. Era muy inestable yo en la iglesia, y en eso pues se me hizo fácil de invitarla, y pues ella también tenía muchos problemas, y la invito y va a la iglesia, se bautiza, empieza a buscar de Dios, se empezó a juntar con unas hermanas de la iglesia que me ayudaban a mí también, y de repente la muchacha, pues te digo que mis abuelos le rentaron una recámara, y ella un día mi abuelito le dice, oye, le tocamos la puerta y no nos contesta, hijo, y tenemos miedo porque estuvo llorando toda la noche, y le estamos tocando la puerta y no nos abre, pero se oye ruido, ella está ahí, pero no nos quiere abrir. Entonces ahí estaba mi primo de visita con ella, y mi primo le dice a mi abuelito, ya ver por la ventana, dice, a ver si puedes ver qué está pasando, porque yo oigo mucho ruido, pero ella no nos quiere abrir la puerta, y ya nos preocupamos porque ya duró mucho ahí. Entonces mi primo dice que se salió por el patio, y la ventana tenía como una quebrada, estaba quebrada, así que la ventana, y él con un palito mete por un agujerito que tenía la ventana y puede abrir la persiana. Y cuando él abre la persiana, él se asustó y él quedó en shock y sale corriendo, y quedó muy asustado porque él miró que mi amiga se había suicidado en el closet de la casa de mi abuelito. Entonces mi primo se regresa hacia la casa y le dice, papá, háblele a la policía, háblele al 911, porque la Inés se suicidó, que se ahorcó en el closet, y la miré y está muy fea, o sea, tiene la lengua de fuera morada, o sea que la imagen de su rostro de ella, a él se le hizo muy impactante, y él quedó muy traumado con esa imagen que él del rostro de mi amiga. Entonces pues sí, le hablaron a la policía y todo, pues ya no hubo nada que hacer, mi amiga se había suicidado, se había quitado la vida, y pues ella la sacaron, ya no dejaron entrar nadie en el cuarto, de una investigación con la relación que ya había tenido anteriormente, la sacaron en una bolsa y no dejaron verla a nadie, y pues mi abuelo se sintió muy triste por la pérdida de la muchacha, y porque pues lo había hecho ahí, o sea, ¿por qué decidió
de vivirse en ese lugar, ¿no? Y pues en eso pasó el tiempo y pues toda la gente de la familia y todo empezó a tenerle miedo a la casa donde vivían mis abuelos por lo que había sucedido. Ya nadie se quería quedar allí y en el momento que mis abuelos caen en enfermedad, yo me fui a vivir con ellos para cuidarlos. Entonces voy y los cuido y en eso yo ya tenía otra bebé, ya tenía mi segundo hijo. Tenía 6 meses cuando yo me fui a esa casa y mi hijo tenía 5 años, o sea, ya habían pasado 5 años después de todo lo que habíamos vivido y se había quedado en el pasado y todas las apariciones que yo tuve. En eso, pues la casa, yo me voy a vivir ahí con mis abuelos y estaban otra pareja también ahí cuidándolos y nos turnábamos para cuidar a mis abuelos. Y pues yo le dije a mis abuelos, pues me voy a venir para acá, le digo, pero yo tengo a mi hija chiquita y así que nos vamos a turnar entre la otra persona que está aquí y nosotros. Y pues mis abuelos cayeron después en el hospital y pues fallecieron después los dos. Ya estaban muy viejitos, ya tenían más de 85 años los dos. Y es así que ellos se van y pues dicen, ok, ahora qué va a pasar con la casa. Y la casa era de mi tía. Y me dice mi tía, pues quédate tú aquí, dice, porque la casa, hijo, no quiero que se quede sola y pues así quédate. Y le dije, ok, entonces yo me quedé ahí rentándole la casa a mi tía. Y me quedé a vivir allí y cuando sacaron todas las cosas de mis abuelos, pues yo tenía que traerme entonces mis cosas, porque cuando yo me fui a vivir ahí para cuidarlos, yo mis cosas no las había sacado del lugar donde yo vivía, sino que yo nada más iba y me dormía ahí, como era temporal. Cuando ya decidimos irnos, pues empezaron mis tías a sacar todo lo de mis abuelos y la casa, pues estábamos ahí todos reunidos y repartieron todas las cosas. En eso uno de mis abuelitos, bueno, antes de que falleciera mi abuelito, el que estaba ya en el hospital, pero ya estaba él ya inconsciente, o sea, él ya no sentía, ya no hablaba, ya no comía. Y en eso pues nos turnamos para irnos a la casa de una familia y los otros se quedaban en el hospital. Y en eso estábamos en la cocina mi hermana y yo, y su esposo de ella estaba en otro lado. Y nosotros estábamos así platicando y oímos como una puerta se cerró así bien recio, oímos el portazo y todos la oímos y salimos corriendo mi hermano y yo porque dijimos, ¿qué se cayó o quién entró? Y nos salimos corriendo y pues no había sido nada, solamente se escuchó y nos dio mucho miedo. Y entonces pues nos fuimos rápido de la casa porque ahí todavía pues estaban las cosas de mis abuelos. Y después de que ya fallecieron, que yo me quedé con la casa y ya sacaron todo lo de la casa, yo me quedo allí y me empiezan a suceder cosas a mí. Cuando ya estacioné la casa y fuimos a limpiarla ya para empezar a llevar las cosas, yo empecé a adornar todo y yo el cuarto donde me ha pasado la tragedia de mi amiga, nadie queríamos dormir ahí porque ahí se sentía muy frío. Era de cuenta que daba pánico, daba miedo, la casa como que no tenía vida y empezó a sentirse una pesadez igual. Otra vez a sentir la misma pesadez que yo había sentido en mis casas anteriores, como otra vez llena de espíritus. Y empiezan a acontecer cosas igual. Yo no quería salir del cuarto, de cuenta que yo me llevaba las familias de mi hija a la recámara, todo lo cargaba de noche para yo no salir en todo el día del cuarto hasta que no llegaba mi esposo en ese momento. A las 3, 4 de la tarde llegaba él y yo toda la mañana estaba encerrada en mi cuarto desde la noche que él se iba, porque yo no quería salir porque tenía mucho miedo salir del cuarto. Entonces yo me voy y empiezo a llevar todo para allá, para el cuarto, y en una madrugada que él ya se había ido, yo volteo y veo que la luz del pasillo está prendida y la puerta abierta.
Entonces yo dije, ay, ¿qué está haciendo la puerta abierta? ¿Y por qué me dejó la puerta abierta y la luz prendida? Y yo me asusté y le reclamé. ¿Por qué si te vas? Le dije, ¿por qué me deja la puerta abierta con la luz prendida? Me dice, yo cerré la puerta con llave y yo, dijo, no dejé ninguna luz prendida. Y yo te cerré la puerta del cuarto. Entonces yo me asusté y pues yo ya no quise nada, ¿no? Ya no quise nada, me asusté mucho. Yo me levanté en friegas y cerré la puerta y apagué la luz y me encerré en el cuarto. Yo no salía. Entonces una amiga mía me necesitaba y me decía, es que tú no le quieres dar vida a la casa, tú le tienes que dar vida a la casa, tienes que dejar el miedo porque el miedo te atormenta y por eso es que la casa se siente así, dice, se siente muy fría, muy fría. O sea, en la casa siempre hacía frío. Y entonces un día también igual en la mañana me despierto yo como a las 7 de la mañana y volteo y abro mis ojos y yo veo que mi hijo está sentado, tenía 5 años, él estaba sentado ahí mirando la televisión y luego me dice, mami, le digo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te sales? No te salgas, hijo, vente. Y yo tratando de, siempre como la gallina con sus polluelos, tratando de proteger a mis hijos, yo no quería que se me separaran de mí, porque yo sentía como que algo les iba a pasar si yo los dejaba solos, porque yo sentía que había espíritus en la casa. Entonces mi hijo me dice, me abrió la muchacha con su voz muy muy bonita y me dijo, y él me mencionó el nombre de mi amiga Inés. La que había fallecido. La que había fallecido. La que se quitó la vida, sí. Pues, más bien. Sí, ajá. Órale, ¿y qué sentiste tú? Yo sentí mucho miedo cuando él me dijo que ella le había abierto la puerta para que fuera a ver caricaturas a la sala, porque yo lo primero que veo es mi puerta totalmente abierta en mi cuarto y mi hijo viendo la televisión en la sala, que la sala estaba de frente, y yo abro los ojos y yo veo que mi hijo estaba platicando. Y yo salgo rápido del cuarto y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, pues yo estás platicando. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te saliste del cuarto? Y me dijo, es que Inés vino y me abrió la puerta y ella me dijo que me pusiera a mirar la televisión aquí. Y yo me asusté muchísimo. Entonces, si yo ya vivía con miedo, pues peor aún. Entonces, a mí me cerraban las llaves también del baño. O sea, pasaban cosas bien extrañas. ¿Sabes? Como cuando los baños les cierran las llaves por abajo, que tienes una llavecita donde cierras el tanque para que no salga nada de agua, la cierras totalmente. Y luego yo no lo pude abrir porque estaba tan apretado y yo dije, ¿por qué me cerraron la llave del baño? O sea, me abrían las llaves de los lavabos, me cerraban las llaves de los toiles, de los repretes, y me cerraban las llaves y yo no me explicaba el por qué hacían eso, como que hacían travesuras, pues. Entonces yo me sentía muy mal y yo ya no pude vivir más. Mira, yo aguanté vivir en esa casa un solo año y yo dije, yo no tengo que ir de aquí, pero ya el matrimonio estaba muy deteriorado. Ya estaba muy deteriorado, ya en ese tiempo ya mi niña tenía 1 año y medio. Y entonces yo ya dije, no, yo ya no quiero vivir aquí, vámonos, esto es insoportable, yo ya no quiero estar así, vivir con miedo, porque yo vivía prácticamente encerrada en el cuarto, hasta que llegara alguien a rescatarme, a sentirme así, y pues yo me fui de la casa. Entonces él dijo, bueno, vámonos para que estés tranquila y los niños estén bien y ya puedas sentirte mejor. Y nos fuimos. Pero como te digo, nosotros ya teníamos muchos problemas, había mucha distancia entre nosotros. Entonces nosotros nos fuimos a un departamento, pero antes de entregarle la casa a mi tía, yo fui y me cercioré de que todo estuviera bien, de que estuviera la casa ya lista para entregarla. Ya que ya no tenía muebles, ya todos habíamos sacado todo, fuimos los dos, nada más esta vez fuimos nada más él y yo, no traíamos a los niños, y cuando entramos en el pasillo, había un pasillo largo y entonces no tenía luz, entre el pasillo era como una L, daba vueltas así, estaban todas las otras recámaras, la casa tenía 4 recámaras, y estaba la cocina y tenía un patio muy grande con muchos árboles y había muchos gallineros, porque mi abuelito anteriormente tenía gallinas. Entonces, en eso que entramos a la casa, él entra primero que yo. Entonces yo me salgo del carro, ya después entro yo y yo lo veo ahí en la puerta, ¿no? A él.
y pues damos el recorrido y luego yo le digo, oye, pero espérame, y yo platicando con él y le dimos el recorrido yo a la cocina, yo tratando de alcanzarlo, ¿no? Yo tratando de alcanzarlo a él, voy detrás de él y le da todo el recorrido por el patio y él le dice, pero espérame, te estoy diciendo que tenemos que checar lo de los gallineros, tienen que estar bien, que no haya basura ni nada, pero tú estás corriendo, yo no te puedo alcanzar, y cuando yo me vengo así, yo veo que se mete a la casa de nuevo y yo voy detrás de él otra vez, pero ya yo molesta porque no me contestaba y porque venía caminando muy recio, y entonces yo ya voy y me los toco que va saliendo del baño. Y yo le digo, ¿cómo que? ¿Dónde estabas? Le dije, y luego me dice, pues yo desde que llegué me metí al baño, dice, yo tenía ganas de ir al baño y me metí al baño, y le digo, ¿y tú no andabas acá afuera conmigo? No, dice, si yo no he salido, o sea, él había entrado y luego en cuanto él entró primero que yo, él se metió al baño. Pero yo no vi que se metió al baño porque yo entré después, y cuando yo entro, yo lo veo a él, pero yo lo veo caminando hacia el patio, hacia la cocina, hacia el pasillo y luego hacia el patio. Entonces yo pensando que es él, yo venía hablando con él, pero no era él. O sea, nuevamente lo vuelvo a ver a él. Entonces yo pues me asusté mucho y le dije, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Le digo, ya no quiero recorrer nada, ya no quiero nada, porque yo todo este tiempo le dije, yo estuve platicando con alguien y eras tú. Y me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo voy a hacer yo si yo nunca salí del baño? Yo estuve en el baño. Pues vámonos. Inmediatamente yo me salgo de la casa, cerramos la puerta y nos fuimos. Entonces, pues así quedó esa historia, ¿no? Donde todo lo que pasó en esa casa y lo que pasó con todo, nos vamos al departamento y ahí yo me separo. Ahí viene y pues nuestra relación ya no tenía remedio y decidimos separarnos y cada quien rentar ya por su lado. Y en eso pues ya después de un tiempo pues yo conozco a mi actual esposo con el que estoy ahorita, y yo me vuelvo a casar. La historia de mi ex, pues el punto final se fue para él hizo su vida y yo hice la mía. Yo me quedé con mis hijos, él se apartó de nosotros por unos meses, ya no fue un papá que estuvo en la vida de mis hijos cuando nos divorciamos, pues él se divorció de los hijos igual, que se alejó de nosotros totalmente, y pues yo hice una nueva vida con mi actual pareja, con mi actual mi esposo, con el cual ya llevo 16 años juntas, de casados, y él, cuando nosotros empezamos a estar juntos, pues empezaron otra vez los tormentos, pero ahora con mis hijos, empezaron a aparecer de identidades a mi hijo, el mayor, él ya tenía 10 años, y él miraba a una persona encapuchada, todo de negro, como con una capucha, y le decía, mamá, es que alguien se para aquí en el cuarto, y me mira, y mi hijo gritaba, mi hijo vivía un tormento, y yo no puedo entender qué fue lo que pasó conmigo, que yo no le creía. Yo pensé que a él lo que le había pasado era de que él, como yo estaba haciendo una nueva vida, como que él estaba queriendo llamar la atención por la separación de entonces pues yo tuve que llevar a mis hijos a terapia porque los dos, mi hija se asustaba por los gritos que pegaba a mi hijo. Si a mamá me aventaron un zapato, me aventaban esto. O sea, la entidad esta le empezó a perseguir a él. ¿Te dijo cómo era la entidad? Sí, él me decía que era un boogeyman, como una persona que está totalmente vestido de negro y que no enseña la cara. Ok. Él me dice, él empieza a tener muchos problemas psicológicos, y yo lo llevo a terapia para que le empiecen a dar pastillas para dormir, porque él ya no dormía, y a veces yo lo tenía que llevar a mi cuarto para que él durmiera con nosotros. Como yo viví toda la vida con miedo, y aparte que él todo el tiempo fue muy enfermizo, yo siempre lo tuve a mi lado, y cuando yo me divorcié y me volví a casar, yo empecé a separarlo de mí para que él tuviera su propio cuarto, porque él ya tenía 10 años, ya estaba grande. Y pues mi hija estaba de 3 años, y entonces yo le decía al niño que ahí duermen, los dormían en el mismo cuarto, en la misma recámara, y tenían una litera. Entonces mi hija siempre pues tenía mucho miedo porque mi hijo gritaba mucho,
gritaba unos gritos de espanto, de horror, porque a él le daba mucho miedo lo que él veía. Y pues yo, lamentablemente, después de todo lo que viví, de todo lo que yo pasé, yo en ese momento nunca pensé que era real. Yo pensé que era porque quería llamar la atención o porque él estaba experimentando un cambio donde él toda la vida estuvo pegado conmigo y después yo lo tuve que soltar para que él empezara a tener su propia recámara y fuera un poquito más independiente. Entonces yo lo asimilé con eso, pero no, realmente nunca creí lo que había pasado. Entonces, pues los primeros años sí fueron muy difíciles, pasamos muchas cosas y pues para adaptarse a la nueva vida con el nuevo esposo, al padrastro. Y pues después mi papá me dice, pues vente para la casa porque yo compré otra y había rentado su casa por muchos años y dijo, ya no quiero las personas que están allí. Si quieres tú, dijo, réntame la casa y si tú te vas a vivir ahí. Y yo le dije que sí, que estaba bien. Y yo me fui a vivir a la casa de mi papá, le renté la casa a él y pues en eso ya mis hijos ya mi hijo tenía 13 años y mi hija ya estaba grandecita, como de 7 años. Entonces ella empieza a mirar cosas también ahí en esa casa de mi papá. Empieza a mirar a alguien parado arriba de la mesa del comedor y me empieza a decir, mamá, ahí hay un hombre siempre parado en la mesa del comedor. Entonces yo le decía, no, ¿cómo crees? No, ahí no pasa nada, porque a mí no me pasaban las cosas, ahora le pasaban a mí sí. Entonces un día nos fuimos y llegamos de la iglesia, porque entonces sí ya me empecé a meter más a la iglesia, ya empecé a conocer más a estudio bíblico, o sea, ya fui más firme en las cosas de Dios y empecé a aprender. Y entonces ahora sí podía yo orar, ya oraba yo por mi casa, ya no me daba miedo a orar, ya podía yo reprender espíritus y limpiar mi casa, ungirla y orar para que nada de esto pasara. Y yo pues cuando empiezan a pasar estas cosas, pues nos ponemos a orar por la casa, ¿no? Empezamos a orar por toda la casa y pues se calmó un poco. Entonces yo tenía gatos, yo tenía mis perritos y tenía pájaros en ese tiempo. Entonces mis pájaros estaban en una jaula muy grande y mis gatos siempre estaban, pues yo siempre estaba al pendiente de mis gatos para que no fueran a agarrar a mis pájaros. Y pues mis perros ahí, o sea, como que todos se adaptaban y todos estaban bien, ¿no? Todos los animalitos se llevaban bien, porque mi gata no se andaba comiendo mis pájaros ni nada. Yo la enseñé que no. Entonces, en una noche que llegamos del servicio de la iglesia, llegamos y prendimos las luces y miramos que mis gatos estaban erizados, así como, no sé si has visto como el gato cuando se va a pelear o algo, como se encorva y se despierta. Y se le para todo el pelo, se le para, y estaban mi gato hacía y así con los colmillos como listo para atacarnos, o sea, no nos dejaban entrar a la cocina. Pero mi gato se ponía a mirar del lado donde mi hija siempre miraba en piedad, en el comedor. Y los gatos estaban todos erizados, levantados así la piel, y ellos, pues yo me asusté mucho y decía, pero ¿qué tienen los gatos? No los podíamos agarrar porque se nos echaban encima los gatos hasta que se les pasó. Pero sabíamos que algo ellos podían ver que nosotros no estábamos viendo en ese momento. O sea, cuando nosotros llegamos de la iglesia no había nadie en la casa, solamente los animales, algo estaba pasando ahí. Y en eso pues nos fuimos, yo agarro a la gata, pues la gata salía y entraba, yo a veces la dejaba salir y se iba toda la noche y hasta el otro día llegaba. En eso nos vamos a acostar y de repente empezamos a oír mucho escándalo en la sala y empezamos a oír y se oían los pájaros, ¿sabes? Como los pájaros empezaron a volverse locos y empezaron a volverse locos, así a limpiar y todo, y yo le dije, la gata se está comiendo mis pájaros, y nos levantamos, y cuando se levanta mi esposo y abre la puerta en el pasillo, sale volando un pájaro, tenía periquitos, y un perico se fue y se le puso aquí en el hombro,
y estaba tan asustado, mira, le habían arrancado las plumas de su cola, lo habían dejado sin cola, le habían arrancado todas las plumas a mis pájaros, eran 2 a los que les arrancaron. Y yo dije, ¿por qué la jaula está abierta? O sea, la jaula se tenía que aplastar 2 con los 2 dedos, uno arriba y otro abajo, para poder abrir esa jaula, y no me explicaba yo de qué manera habían abierto la jaula. Entonces yo empecé buscando a la gata por toda la casa, pensando que la gata era la que me había atacado a mis pájaros, porque las plumas estaban por todo el pasillo de la sala, o sea que a mis pájaros me los desplumaron. Entonces yo en eso me salgo y me regreso, y yo buscando, yo enfocada en la gata, y después le digo, me dice, busca a la gata a ver si está afuera. Y cuando yo abro la puerta, la gata estaba fuera de la puerta, o sea que no había pudo haber sido ella. No pudo haber sido ella. Entonces yo no me explico cómo le arrancaron las plumas a todos mis pájaros y cómo es que estaban asustados, quién les abrió la jaula, cómo fue que pasó eso. Entonces yo no me podía explicar, y pasaban así ciertas cosas donde yo no podía explicarlo con mis animales, con mis hijos. Y entonces en eso yo dije, algo pasó, algo está pasando, y lo pusimos otra vez a hablar por la casa, porque algo estaba pasando, se empezaba a sentir miedo, otra vez el miedo ¿no? Y después, por último, una vez yo platiqué con una persona con la que trabajaba, y esta mujer me platicaba que ella le había hecho brujería a una persona que le había caído mal, y esta persona era de Irapuato, y ella me empezaba a contar todas las anécdotas de que ella hacía, cómo habían hecho brujería a ciertas personas, y cómo había hecho amarres y todo eso, y consultaba con la brujería y todo así. Y yo le empecé a platicar de mis animales, de mis perros, que es que yo tengo unos perros husky, y mis perritos acaban de tener los cachorritos, y pues yo los vendo, y pues tengo muy buenos, o sea, yo criaba a perritos y los vendía, y y ella como que, ¿y a poco los vendes así? Y en tanto, sí, y yo bien inocente, le daba la información de todo lo que yo hacía, cómo los vendía, lo que ganaba y todo, y en un día llego yo a la casa y se me mueren todos mis perros se me murieron. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque yo en cuanto ellos nacían, yo los vacunaba, o sea, sus vacunas siempre al día, para entregarlos con su carta de vacunas, o sea, los llevaban al veterinario, todo estaba en orden, siempre. Y yo no me explicaba de qué manera se me habían muerto todos mis cachorros. O sea, habiéndole platicado a la persona, llegaste a tu casa y todos estaban muertos. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué hiciste? ¿Le reclamaste? No le reclamé porque yo supe que ella había hecho algo, como yo creo que ella mandó algo para que empezaran a pasar esas cosas, porque empezaron a pasar con mis animales. Cuando yo empecé a tener mis pájaros, fue una muchacha del trabajo que también me dijo, mi mamá no puede cuidar sus pájaros, los quiere para que vayas por ellos. Y yo le dije, sí, yo quiero pájaros. Yo ya tenía pájaros, pero yo agarré más pájaros que me regaló mi amiga, pero todas trabajábamos en el mismo lugar, y todas nos conocíamos, y ahí había mucha envidia, y esta señora pues platicándome de las cosas que cuando a ella no le caía bien una persona, pues ella les hacía sus cosas, ¿no? Le echaba sus hechizos y contrataba gente y todo, ella tenía sus palancas para hacer su maldad, y yo sentía como que ella era mi amiga, y era una señora mayor, pero yo nunca me imaginé que ella me iba a tener a mí como envidia o celos. Y yo siempre platicando con ella, pero el día que yo le platico todo esto fue cuando empezaron a pasar las cosas con mis animales en mi casa. Entonces, cuando pasa lo de mis perros, me dice mi esposo, es que tú no debes de platicarle nada a nadie, porque todo lo que tú haces y todo lo bien que a ti te vaya, dice, siempre va a haber alguien que te envidia y te va a desear lo malo.
pero yo supe que esta persona tuvo que ver y algo espiritual ella mandó a mi casa para que pasara esto. Entonces cuando nosotros nos poníamos a orar y empezábamos a orar y a orar para limpiar nuestra casa, para todo, después de todo lo que pasó, tenía yo unos canarios y mis canarios empezaron a volverse locos hasta que cayeron muertos, orando en mi casa. Y se me morían, o sea, mis animales se me morían. Entonces yo salí del trabajo, o sea, yo ya no quise, yo corté todo tipo de relación con esas personas y me renuncié a mi trabajo, yo ya no quise nada con mi trabajo y dije, yo me tengo que alejar y tengo que irme de allí para que no me sigan haciendo este tipo de daño, porque algo hicieron, dije yo, algo hicieron que me está afectando y se están desquitando. No se pueden desquitar ahora conmigo, no les está pasando nada a mis hijos, pero ahora estaba cayendo sobre mis animales. Claro. Entonces yo dije, no, esto no está bien, y las oraciones que yo hacía y limpiaba y ungía la casa, pues como que alborotaba más, pero te digo, o sea, caía sobre mis animales, y yo dije, no, esto ya tiene que parar. Total que dejé de tener gatos, dejé de tener, nomás me quedé con unos perritos que hasta ahorita los tengo, pero tuve que, prácticamente todos mis pájaros se murieron. Todos mis pájaros se murieron, mis perritos, te digo, todos se me murieron, y solamente me quedó mi gatita y me quedaron dos perritos, y ya con eso me quedé. Yo dije, no sé a qué se debía esto, nunca pude encontrar una explicación de todo lo que me pasó, y la única explicación que yo puedo entender es que yo puedo visualizar, es que yo puedo sentir, y es que yo puedo mirar. Soy muy sensible para poder presenciar este tipo de cosas, porque al final compramos una casa después de vivir 13 años en la casa de mi papá, y ahorita en la casa actual donde yo vivo, yo tengo un año apenas viviendo aquí en esta casa, la acabamos de comprar, y cuando nos acabamos de mudar, que ya habíamos todos los muebles, todas las cosas a la casa, nosotros, mi hija y yo, mandamos a mi esposo a que comprara comida, y lo estábamos esperando en la sala, y la casa es de 2 pisos, y nos vinimos acá arriba, mi hija y yo, y en eso estábamos esperando que él fuera por la comida y la trajera, y cuando nosotros estábamos platicando, mi hija y yo, en la sala, de acá arriba, oímos que nos tocan la puerta así con un toquido bien recio, como si nos hayan tocado la pared, ¿ok? En eso, mi hija y yo dicen, ya llegó, vámonos, y nos bajamos corriendo a abrir la puerta. Y yo dije, ¿qué pasó? No hay nadie. Y salí hasta afuera, y salimos las dos corriendo, y salimos hasta afuera, y dije yo, después capté, y yo dije, ¿cómo se me ocurrió a mí salir así, sin saber quién era? O sea, yo pensando que ya eran nosotros que venían con la comida, ¿no? Y nos quedamos, mi hija y yo, así como en shock, y dijimos, ¿cómo vamos a ir tan clarito en los tejidos si tenemos una puerta de seguridad y aparte tenemos otra puerta que se cierra? O sea, son 2 puertas. Sí. No, en ningún momento se iba a oír como un tejido, no se iba a oír así. Claro. Entonces, eso fue lo único que hemos oído aquí. A veces sí se oyen pasos, pero yo no tengo miedo, y siento que es muchas veces la misma casa que se mueve, porque como es de 2 pisos y es madera, la parte de arriba como que truena, y yo digo, pues mi hija me dice, mamá, estoy oyendo pasos. Mi hija ya tiene 19 años, mi hijo tiene ya 25 años, y pues ellos todavía están aquí conmigo, y me dice mi hija, mamá, a veces yo oigo, hay alguien allá arriba, dice, porque yo siento que están caminando allá arriba. Y le digo, no hay nadie, y luego le digo, ¿pero tienes miedo? Y luego me dice, no tengo miedo. Y cuando ella rara vez ella siente miedo, y me dice, mamá, siento mucho miedo, puedes venir a orar por mi cuarto. Y es lo que yo he estado haciendo, o sea, yo voy y oro por la casa, oro por el cuerpo, y es como yo he mantenido todas estas cosas espirituales que me persiguen desde niña, y lo he podido apartar. Pero todas estas cosas que a mí me han pasado desde niña, y le han pasado a mis hijos, y pues mi esposo, el que es actual ahorita, mi esposo de ahorita en este tiempo,
él lo ha vivido conmigo también, porque yo he vivido ataques, y como cuando el enemigo, dicen que cuando se te monta el muerto, ¿no? Te dicen que un día me quisieron así como ahorcar, y yo no podía reprender, no podía orar, no podía hacer nada, y en eso él se levanta y se puso a orar por mí. Cuando él empieza a orar por mí, a reprender todo espíritu, me sueltan. Y yo empiezo a respirar y le digo, me estaba ahorcando, esa entidad me estaba ahorcando, literal. No podía yo hablar. Y me decía, ya, cálmate, pero ya todo lo resolvemos con oración. Y es de la manera que nosotros ahorita vivimos tranquilos, pero hemos experimentado todas estas cosas sobrenaturales que mi esposo las ha vivido junto conmigo. Él sí puede, cuando pasan estas cosas, él lo ha podido ver también, o lo ha podido sentir. Y pues mis hijos de igual manera. No sé a lo que se deba, no sé de qué manera a veces hay gente que nunca siente nada, nunca ve nada y no puede percibir nada, pero yo siento que yo tengo como ese don de poder mirar y presenciar los espíritus, inclusive en las personas. Si una persona es falsa, o si una persona quiere tratar de engañarme, yo puedo sentir su malas vibras, que no es buena persona, y la parte de mi vida. Aquí la cuestión de las cosas que te pasaron en estas, bueno, si no conté mal, creo que fueron 4 diferentes casas. Ajá. Ok, sí. bien. Aquí la cosa es de que no puedes decir que fue tu esposo el responsable en todos los casos, ¿verdad? Porque mira, está la brujería que te echaron en el cuadro. Está lo de la persona esta que te provocó la muerte de tus animalitos. Luego las cosas propias que en las que estuvo envuelta tu esposo. Oye, pues te está cayendo muy fuerte, ¿no? Y eso sin mencionar todo lo que nos contaste en el primer relato, que pues también fue muy feo. Exactamente. Entonces yo más bien pienso que todo lo que, mira, las veces espirituales y todo lo espiritual existe. Ajá. Y de la única manera que nosotros podemos atacar todo esto es con oración.